Buenos días, queridos hermanos, buenos días, queridísimas hermanas, buenos días a todos en este día domingo 28 de marzo, último domingo de este mes. Que el Señor les bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos. Amén. Hoy en nuestra escuela dominical, la lección número 24 lleva por título Entendiendo los dones espirituales. Entendiendo los dones espirituales. Nuestro versículo para memorizar está en 1 Corintios 12:1, que dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1. Nuestro pasaje bíblico está en el mismo libro de 1 Corintios 12, en los versículos 1 al 7, y dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extrañaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Que el Señor bendiga esa palabra en nuestras vidas hoy, en Cristo nuestro Señor. Amén. Entendiendo los dones espirituales. Vamos a entender qué son los dones espirituales, porque eso es lo primero. Vamos a ver qué es un don espiritual. También vamos a ver una lista de dones espirituales. Vamos a estudiar esa lista de dones espirituales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. Y también vamos a estudiar la comparación entre los talentos y los dones. Amén. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es un poder divino especial que otorgará al creyente por el Espíritu Santo por realizar el ministerio que se le ha dado. El don ha de ser usado a la manera de Dios, conforme a su gracia y discernimiento, en el contexto del cuerpo de Cristo, para ayudar a la iglesia a realizar su misión en la tierra. Amén. La Biblia deja claro que todo verdadero cristiano se le da dones elegidos por el Señor. Los dones espirituales se nos puede dar en el momento de nuestra salvación, o puede ser cultivadas a través de nuestro caminar con Dios. Amén. Vamos a ver ahora la lista de dones espirituales. La primera lista la vamos a ver en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 8. En ese versículos, el apóstol enumera los dones espirituales como sigue: profecía, servicio como diácono o diaconisa, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y mostrar misericordia. Todos son dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. Amén. La segunda lista la vamos a ver en el libro 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 11. 1 de Corintios 12, 8 al 11 dice: Porque a este es dada el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Hermanos, en este pasaje bíblico, el apóstol enumera dones espirituales como el don de la palabra de sabiduría o la habilidad de comunicar la sabiduría espiritual, el don de la palabra de conocimiento o la habilidad de comunicar la práctica verdad, el don de la fe, una dependencia inusual en Dios que el creyente tiene, obrar milagros, don de profecía, discernimiento de espíritu, el don de lenguas, esa habilidad de hablar en una lengua que uno no ha estudiado. Puedo compartir un testimonio de unos hermanos evangelistas que fueron a una aldea a predicar el evangelio, y al llegar ahí se dieron cuenta que la gente no hablaba ningún otro idioma, no conocían la civilización, no hablaban ningún otro idioma aparte de su dialecto natal, del sitio. Y ninguno de los hermanos hablaba ese dialecto de esa gente. Y en ese momento el Espíritu Santo le dio ese don a una hermana, y la hermana sin estudiar ese dialecto, sin haber, por ser la primera vez que venía a contacto con esas personas, empezó a hablar el dialecto de ellos. Así es como los evangelistas pudieron predicar la palabra, compartir con ellos, y la hermana estuvo traduciendo en el dialecto autóctono de ellos. Por lo tanto, esa es una capacitación que el Espíritu Santo da. Es un don precioso y maravilloso. También el don de la interpretación de lenguas, las lenguas espirituales. Dios, el Espíritu Santo, da ese don para que se pueda interpretar. Amén. La tercera lista de esos dones lo encontraremos aquí en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 12, que habla del ministerio de los dones. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, de los dones que hemos mencionado en este pasaje bíblico, los dones espirituales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes, se puede agrupar en tres grupos. El primer grupo, llamado los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Ese es el primer grupo de los dones que cuando un creyente empieza a caminar con el Señor, el Espíritu Santo empieza a capacitarlo, es más común que esa persona empieza a funcionar con esos dones de la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento del espíritu. Luego está el segundo grupo, que son los dones de inspiración, profecía, diversos tipos de lengua y la interpretación de esas lenguas. Esos son los dones de inspiración. Y el tercer grupo son los dones de poder, porque esos son dones que hacen que ocurran las cosas. Y esos son el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagro. Ese es los llamados dones de poder. Un creyente puede buscar un don espiritual de parte de Dios y cuidarlo, desarrollando en esta área, como lo dice buenamente el apóstol ahí en 1 Corintios 12:31, dice: procurad pues los dones mejores. Sin embargo, si no es la voluntad de Dios, no recibirás un don espiritual en concreto, no importa lo mucho que lo persigas. También es posible que esas listas bíblicas que hemos mencionado sea más exhaustiva, que haya dones espirituales adicionales más allá de lo que se menciona en la Biblia, como se atestigua en el cuerpo de Cristo hoy en día. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, vamos a ver ahora
cómo podemos comparar los talentos y los dones. Comparando los talentos y los dones. Amén. ¿Qué son los talentos? Los talentos es una habilidad natural, ¿verdad?, que una persona puede tener para desarrollar algo específico que puede resaltar mucho mejor que los demás, ¿verdad? Los talentos naturales se usan a menudo también como vehículo a través de los cuales se puede usar los dones espirituales. Eso también es posible, ¿verdad? Por otra parte, los talentos naturales son habilidades físicas para hacer cosas especiales, mientras que los dones espirituales son habilidades para hacer ciertas cosas de una forma más especial. A una persona se le da un talento natural como resultado de una combinación de genes. Los talentos también pueden venir por los genes, ¿verdad? Algunos tienen una habilidad natural para la música, porque igual en la familia es más fácil ver, por ejemplo, podemos ver generalmente, es más fácil ver una cantante que su hija, alguna hijo o hija también sepa cantar. Es un talento que tiene y esos genes se pueden pasar de padres a hijo. Pueden tener habilidad también para el arte, las matemáticas, la carpintería o la habilidad para la mecánica. Yo, por ejemplo, mi madre era una buena costurera, que en esa época se llamaba modistas, ¿no? Era una mujer que resaltaba mucho en esa área. Cosía para las mejores personas, o sea, la alta, baja y de todo. De hecho, hasta que conseguir que mi madre te hiciera un vestido, hay personas que tenían que esperar meses por tanto trabajo que tenía, ¿verdad? Yo no estudié la costura, ni corte, ni eso, pero de alguna forma natural puedo coser todo. Porque yo creo que es algo que sin haberlo estudiado, es lo único que sé que lo sé hacer. ¿Ven? Yo pienso que esos son los talentos que por los genes se pueden transmitir. Pero no tenemos que olvidar que los dones que estamos hablando espirituales, solamente el Espíritu Santo nos lo puede dar. Y Él lo da como Él quiere. Entonces, hablando de los talentos, podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodos capítulo 31, los versículos 1 al 6. Éxodos 31, 1 al 6. Podemos ver cómo Dios dio talentos, habilidades a algunas personas. Amén. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en todas las artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he asignado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Amén. Dios les dio talentos naturales y habilidades físicas a esos hombres. Sin embargo, los dones espirituales se dan a todos los creyentes por el Espíritu Santo. Cualquiera puede poseer un talento, ya sea cristiano o no cristiano, mientras que los dones espirituales son solo otorgados a los que creen en Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo da al creyente los dones espirituales que Él quiere que el creyente tenga, mientras que una persona quizás desarrolle
sus talentos para después dirigir su profesión o hobby conforme a los talentos que posee para beneficio personal. Los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia de Cristo, generalmente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pues para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 12. Aunque tanto los talentos como los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros, como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Los dones espirituales están específicamente enfocados a estas tareas, mientras que los talentos pueden ser usados totalmente para otros propósitos no relacionados con lo espiritual. En resumir, ¿qué estamos diciendo? Un talento puede ser para beneficio propio, para tu oficio, para desarrollar cosas personales tuyas, pero que también se puede usar como plataforma para realizar los dones espirituales. Pero la diferencia de los talentos y los dones es que los dones no es para beneficio propio, sino para el beneficio de otros, para ministrar a otros. Los dones espirituales están específicamente enfocados a esas tareas, mientras que los talentos se pueden ser usados totalmente para otros propósitos no relacionados con lo espiritual. En conclusión, Dios es infinitamente sabio y Él sabe a través de qué dones serás más productivo para su reino. Amén. Quiero poner una nota aquí, decir que les quiero animar a que no pierdan los estudios bíblicos de los jueves. Precisamente ahora estamos con la serie Dios Espíritu Santo, en la que de verdad se profundiza mucho mejor en esos estudios, sobre todo el Espíritu Santo, todo lo que capacita, toda la labor que hace en la vida de un cristiano, la vida de un creyente. Amén. Gloria a Dios. Hay dos preguntas que tenemos que hacernos y responder en ellas. Esas preguntas. La primera pregunta es: ¿podrías mencionar varios tipos de dones espirituales que conoces, aparte de los que hemos citado? Y la segunda sería: ¿cuáles son las similitudes entre los dones espirituales y los talentos? ¿Cuáles son las similitudes entre los dones espirituales y los talentos? Les dejo por esa tarea y nos vemos. Estaremos otra vez contigo el domingo que viene. Que tengan un domingo de celebración gloriosa y poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que este estudio lo vas a encontrar en nuestra página de Ciudad de David. Ciudad de David. Y ahí tendrás todo el material escrito para mejor uso de profundizar en esa materia. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Shalom.